Algunas historias no se cuentan con palabras, sino con el silencio que dejan en el alma. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. En un hospital donde las luces nunca se apagan y el tiempo parece dilatarse, un hombre camina despacio, apoyado en una silla de ruedas que lleva más que su peso físico. Lleva consigo un diagnóstico que no solo amenaza su cuerpo, sino también su dignidad. Cáncer terminal. 3 palabras que pueden detener el mundo de cualquiera, pero que en él son apenas el comienzo de algo mucho más profundo. El olor a desinfectante se mezcla con el aroma frío del pasillo. Hay murmullos apagados, pasos apresurados, y un silencio que pesa como una manta en la noche. Este hombre ha pasado por decenas de médicos, y en cada consulta siente la misma respuesta: rechazo. No solo por su enfermedad, sino por lo que representa para un sistema que parece preferir mirar hacia otro lado. Lo que nadie sabe es que detrás de esa apariencia cansada, con la piel marcada por las batallas que ya no se ven, hay una historia que cambiará todo. El hombre no busca compasión y lástima. Busca ser visto, realmente visto. Porque a veces, la enfermedad no es lo más doloroso que alguien puede enfrentar. En la sala de espera, las miradas se esquivan. Los suspiros se confunden con el eco de máquinas que guardan secretos. Hay un peso invisible que nadie se atreve a nombrar. Este hombre sabe que su cuerpo es frágil, pero su espíritu está intacto. En sus ojos hay un fuego apagado, pero no extinguido. Y ese fuego, pronto, hará que todo lo que creían entender cambie para siempre. La historia que te contaré no es solo sobre enfermedad o rechazo. Es sobre lo que significa ser humano cuando todo parece perdido. Sobre la fuerza silenciosa que nace en la adversidad, y el amor que se encuentra en los lugares más inesperados. La historia comienza un día cualquiera, pero lo que sucede después marcará para siempre a quienes tuvieron el valor de mirar más allá. Ese día, el hombre llegó a la clínica de lujo con una mezcla de esperanza y miedo. Su cuerpo dolía, sus fuerzas flaqueaban, pero había algo en su mirada que desafiaba al mundo. Aquel lugar, conocido por sus avances médicos y sus pacientes con historias exitosas, parecía un mundo aparte. Pero para él, fue el escenario de la mayor humillación que jamás había sufrido. Los médicos lo recibieron con frialdad, sin entender que cada rechazo era una herida más profunda que cualquier tratamiento. Pero cuando todo parecía perdido, cuando la puerta parecía cerrarse para siempre, el hombre decidió mostrar quién era realmente. No era solo un paciente más. Era alguien con un legado, con una historia que debía ser contada. Y esa historia cambiaría la percepción de todos. Mientras tanto, afuera, la vida seguía. Las calles bulliciosas, el ruido constante, el mundo que sigue sin saber que en una clínica de lujo, un hombre estaba a punto de enseñar una lección que nadie olvidaría. Pero lo que vendría después no era solo una batalla médica. Era una lucha por dignidad, por respeto, por humanidad. A lo largo de esta historia, te invito a abrir tu corazón y a mirar con otros ojos. Porque a veces, el verdadero diagnóstico no está en los exámenes, sino en el alma. Hay momentos en los que el silencio habla más que 1000 palabras. Momentos en que una mirada puede sanar más que un medicamento. Y es en ese espacio, entre la fragilidad y la esperanza, donde comienza esta historia. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué tenía que mostrar para que su valor fuera reconocido? ¿Por qué fue rechazado cuando más necesitaba ayuda? Estas preguntas te acompañarán mientras recorremos cada paso, cada instante, cada latido de una vida que se niega a ser olvidada. Porque en la medicina, como en la vida, no todo es blanco o negro. Hay sombras, hay luces, hay secretos que solo el corazón puede revelar. Cuando el hombre entró a la clínica, nadie imaginaba que estaba por cambiar la forma en que se ve a los enfermos terminales, que su presencia pondría a prueba no solo la ciencia, sino la humanidad misma. Y aunque las palabras aún no se pronuncian, la historia está escrita en cada gesto, en cada lágrima, en cada suspiro contenido. Mientras escuchas, siente el latido de esa esperanza que no se apaga. Esa fuerza que, a pesar del dolor, se mantiene firme. Porque esta historia es para ti, que sabes que la verdadera cura muchas veces es el amor. A lo largo de este relato, descubrirás cómo un hombre con cáncer terminal encontró en el rechazo la fuerza para mostrarse al mundo con toda su verdad. Lo que vas a oír no es una historia común.
Es un viaje por la dignidad humana, por el valor de ser quien se es, aun cuando el mundo diga lo contrario. Este relato es para recordar que, detrás de cada paciente, hay un ser humano con sueños, miedos y una historia que merece ser escuchada. Así que, si esta historia te toca de alguna forma, te invito a que la compartas, la vivas y la sientas. Porque a veces, las lecciones más grandes vienen en los momentos más difíciles. Y cuando todo parecía perdido, el hombre decidió abrir una puerta que nadie esperaba. Una puerta hacia la verdad, hacia el amor, hacia la vida. Pero para entender todo eso, primero tenemos que conocer quién era realmente ese hombre. Un hombre que, aunque frágil en su cuerpo, era inmenso en su espíritu. Un hombre que enfrentó el rechazo, pero que no permitió que eso definiera su destino. Un hombre que, al mostrar quién era en realidad, enseñó una lección que quedará en la memoria para siempre. Esta es su historia. No siempre fue un hombre frágil. Hubo un tiempo en que sus pasos eran firmes, su voz segura, y su presencia llenaba cualquier habitación sin necesidad de levantar la voz. Su nombre era Julián, ingeniero civil, fundador de una de las compañías de construcción más respetadas del país. Hijo único de un obrero y una costurera que jamás imaginaron que su niño terminaría diseñando hospitales, escuelas y hogares donde antes solo había tierra seca y promesas rotas. Julián había dedicado su vida a construir, pero no solo estructuras, también puentes invisibles entre mundos distintos. Donaba sin que nadie supiera. Becaba jóvenes. Visitaba comunidades olvidadas. Y sin embargo, cuando enfermó, lo olvidaron a él. Fue en una revisión rutinaria. Una mancha en el pulmón. Luego otra. Después biopsia, exámenes, palabras que se volvían cuchillas. Cáncer. Metástasis. Terminal. Le dieron meses. Tal vez semanas. Los médicos le dijeron que lo mejor era prepararse. Que podía elegir entre tratamientos que le robarían lo poco que le quedaba, o simplemente esperar. Pero Julián no sabía cómo rendirse. En silencio, hizo lo que siempre había hecho. Ordenó todo. Puso en regla sus papeles, sus cuentas, sus bienes. Pero no porque se iba, sino porque quería estar libre para lo más importante. Para vivir. Para dejar algo que el cáncer no pudiera tocar. Los primeros síntomas fueron duros. Tos seca. Dolor al respirar. Cansancio. Pero lo que más dolía era otra cosa. El modo en que lo miraban. Como si ya no fuera útil. Como si se hubiera vuelto invisible. Como si lo definiera una sola palabra. Enfermo. Julián seguía siendo el mismo hombre. Con las mismas ideas. La misma alma. Pero el mundo no lo veía igual. Fue a clínicas privadas, buscando opciones. Algunas de renombre, otras nuevas. En todas, lo recibieron con la misma frase educada, pero cortante. Lo sentimos, no hay mucho que podamos hacer. Pero lo que más le dolió no fue el no. Fue como lo dijeron, como si no valiera el tiempo que tomaría explicarle, como si fuera una molestia más que un ser humano. Una vez, mientras esperaba en un pasillo, escuchó a una secretaria decir, sin notar que él la oía: ¿Para qué sigue viniendo? Ya no tiene remedio. Ocupa un espacio que podríamos dar a alguien con más futuro. Julián cerró los ojos, no por dolor físico, sino por el tipo de herida que no se ve. ¿Dónde había quedado la compasión? ¿La promesa de tratar a todos por igual? Él, que había diseñado hospitales para que ningún niño tuviera que cruzar ríos para atenderse, ahora era tratado como un estorbo. Fue entonces cuando algo dentro de él cambió. No podía sanar su cuerpo, pero sí su historia. Y no permitiría que lo último que el mundo recordara de él fuera el rechazo. Decidió escribir cartas. Muchas. A médicos, a universidades, a medios. No buscaba compasión. Buscaba despertar. Recordarles que el valor de una vida no se mide por su pronóstico, sino por su historia. Pero nadie respondió. Hasta que un día, llegó a la Clínica San Rafael, una de las más costosas del país. Un lugar donde se atendían celebridades, políticos, empresarios. Un sitio impecable, con fuentes de mármol y jardines que parecían más decorados que reales. Entró sin cita, solo con su carpeta bajo el brazo. Pidió hablar con un oncólogo. Le dijeron que no era posible, que debía agendar, que los cupos estaban llenos. Y mientras esperaba en una esquina del lobby,
rodeado de perfumes caros y tacones que resonaban como golpes secos en el piso. Un joven médico lo miró. Por un segundo, solo uno, lo miró de verdad. Y Julián supo que allí comenzaba algo distinto. El joven se acercó. Le preguntó si necesitaba ayuda. Julián solo sonrió, cansado. Le dijo que venía a entregar unos papeles, que si alguien los leía con el corazón, tal vez entendería. El médico los tomó, y al día siguiente, lo buscó, porque lo que encontró en esa carpeta no era solo un historial médico. Eran fotos, cartas, planos, historias de vida. Gente que ahora vivía porque Julián había construido un puente, una escuela, un hospital. Gente que no sabía que ese hombre en silla de ruedas era su benefactor silencioso. El joven oncólogo, llamado Mateo, se quedó en silencio al terminar de leer. Le temblaban las manos. Le preguntó a Julián, ¿por qué vino aquí? Y él respondió con voz débil, pero firme, porque ya no busco que me curen, busco que me vean. Esa frase se quedó grabada en la piel de Mateo. Que me vean. Porque en ese instante, entendió que Julián no era un paciente más. Era una lección viviente. Un recordatorio de todo lo que la medicina había prometido ser, y tal vez había olvidado. Pero lo que aún no sabía Mateo, era que Julián no había ido solo a entregar su historia. Había llevado también una última voluntad. Un último deseo que pondría a prueba la ética, el corazón y la conciencia de todos los que pisaban esa clínica. Un deseo que, si era cumplido, revelaría algo que nadie esperaba. Porque en su carpeta había un sobre cerrado. Uno que decía, abrir solo si crees que la medicina aún puede sanar sin curar. Y ese sobre, aún no ha sido abierto. Mateo no era como los demás. No venía de una familia de médicos, ni de cuna acomodada. Había crecido en un barrio donde las ambulancias llegaban tarde y los diagnósticos eran más suerte que ciencia. Pero desde pequeño, algo en él lo empujaba a cuidar. No podía ver a alguien sufrir sin intentar hacer algo. Era de los que curaban pajaritos con algodón. De los que se quedaban en la escuela cuidando a un compañero con fiebre. De los que soñaban con batas blancas, aunque su uniforme escolar tuviera remiendos. Con esfuerzo, becas y horas infinitas de estudio, llegó a la Facultad de Medicina. Y allí, juró nunca olvidar de dónde venía. Pero el tiempo, el sistema, la rutina, todo va limando los bordes de la empatía. Hasta que un día te vuelves uno más. Uno que prescribe, que firma, que evalúa. Uno que olvida. Hasta que alguien como Julián aparece en tu camino. Esa noche, Mateo no durmió. Tenía el sobre en sus manos. Podía abrirlo. Nadie lo impediría. Pero esas palabras lo detenían. Abrir solo si crees que la medicina aún puede sanar sin curar. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso Julián sabía algo que él no? A la mañana siguiente, lo buscó en la sala de espera. No estaba. Revisó los registros. No había ficha abierta. No había nombre ingresado. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pero el sobre seguía ahí. Pasaron días. Mateo se encontraba cada vez más perturbado. No por el misterio, sino por la incomodidad de mirarse al espejo y preguntarse, ¿a quién estoy realmente sanando? Porque la mayoría de sus pacientes llegaban buscando soluciones rápidas, tratamientos costosos, resultados medibles. Pero Julián había llegado con otra intención, ser visto. Y en el fondo, Mateo entendía demasiado bien lo que eso significaba. Recordaba a su madre, sentada en un consultorio hace años, siendo ignorada por hablar con acento de pueblo. Recordaba a su padre, con dolor en el pecho, esperando horas sin que nadie lo volteara a ver. Había jurado no repetir esa historia. Y sin embargo, ahí estaba, en una clínica de lujo, con agendas llenas y corazones vacíos. La noche siguiente, Mateo abrió el sobre. Sus manos temblaban. Dentro había una carta, escrita a mano, con letra temblorosa, pero clara. Decía, si estás leyendo esto, es porque aún crees en la medicina como acto de amor. No busco milagros. Ya entendí que el tiempo es breve. Pero tengo un último pedido. Y no es para mí. Quiero que me ayudes a despedirme. No con agujas, ni con pastillas, sino con dignidad. Quiero morir donde comencé, en el Hospital Rural de San Lucas, ese que ayudé a construir. Quiero donar mi cuerpo,
pero también mi historia. Que mis últimos días sirvan para enseñar, para formar, para recordarles a los futuros médicos que un paciente no es un caso, es un universo. Si decides ayudarme, nos veremos una vez más. Si no, gracias por haberme mirado, aunque fuera un instante. Mateo sintió un nudo en el pecho. No era un pedido común. No había glamour, ni titulares. Solo verdad. Y en esa verdad, Mateo encontró una razón que había olvidado. Al día siguiente, habló con la dirección. Solicitó autorización para trasladar a un paciente terminal fuera de la ciudad. Fue negada. No era procedimiento estándar. No se justificaba. Insistió. Argumentó. Luchó. Pero la clínica no cambió de parecer. Y entonces, Mateo hizo lo impensable. Renunció. Lo dejó todo. Porque entendió que hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el alma. Salió a buscar a Julián. No tenía dirección. Solo el recuerdo de su rostro, su voz, y la carta. Tocó puertas. Preguntó en la colonia donde decía haber crecido. Nadie sabía de él. Hasta que una mujer, mayor, le dijo: «El señor Julián, el que construyó la biblioteca, está en un asilo, en las afueras. Ya casi no habla». Mateo fue de inmediato. Y allí lo vio. Más delgado, más pálido, pero con esa misma mirada que lo había marcado. Una mezcla de cansancio, ternura y fuerza. Julián lo reconoció. Sonrió. Apenas. Mateo se sentó junto a él. Le dijo que había leído la carta, que había decidido ayudarlo, que renunció. Y por primera vez, vio lágrimas en los ojos de Julián. No de tristeza, sino de alivio. Porque por fin, alguien había entendido. Pasaron días organizando el traslado. Hicieron los trámites. Mateo contactó al Hospital Rural de San Lucas. Hablaron con los internos, con la Facultad de Medicina local. Julián sería el primer paciente en residencia con acompañamiento completo, no para tratamiento, sino para observación ética y humana. Una clase viviente, una historia abierta. Cuando llegaron, los niños del pueblo lo esperaban con flores. Algunos maestros lo recibieron con abrazos, y los médicos jóvenes, con respeto. No por su enfermedad, sino por su historia. Mateo lo acompañó todo el tiempo. Durante las charlas, las entrevistas, las caminatas breves por el jardín. Julián hablaba poco, pero cada palabra valía más que 100 libros. Decía cosas como: no curen con prisa. El dolor se trata, pero la dignidad se protege. Hay pacientes que sanan al ser escuchados, y otros, al ser despedidos con amor. Y los jóvenes médicos lo anotaban todo, no por obligación, sino por convicción. Una noche, Mateo le preguntó: ¿no tienes miedo de morir aquí, lejos de todo? Y Julián respondió: al contrario, aquí me siento cerca de lo que siempre fui. No hubo respuesta más poderosa, pero el momento más fuerte aún estaba por llegar, porque Julián, con su último aliento de fuerza, tenía algo más que decir, algo que guardaba para el final, algo que Mateo jamás olvidaría. Cada día, el sol salía igual, pero algo era distinto en San Lucas. El hospital, antes silencioso y rutinario, respiraba otra energía. Los internos llegaban temprano, con cuadernos, grabadoras, y sobre todo, preguntas. Porque Julián no enseñaba medicina, enseñaba humanidad. No hablaba de protocolos, sino de miradas. No recitaba síntomas, sino anécdotas. No explicaba enfermedades, contaba historias. Y en cada historia, había una lección. ¿Qué haces cuando no puedes curar?, preguntó un joven médico un día. Julián lo miró con dulzura. Te quedas. La sala se quedó en silencio. ¿Quedarse, aunque no se pueda hacer nada?, preguntó una interna, confundida. Quedarse es hacer algo, respondió Julián. A veces, más de lo que imaginas. Mateo lo escuchaba desde la esquina. Tomaba notas, no como médico, sino como alumno, porque había algo en esas palabras que él nunca aprendió en la facultad. Algo que ni los libros, ni los congresos, ni las clínicas de lujo le enseñaron jamás. La capacidad de estar. Solo eso. Estar. Presente. Humano. Real.
Los días pasaban y Julián se hacía más frágil. Sus manos temblaban más. Su respiración se volvía lenta. Pero su mente seguía clara como el agua. Una tarde, pidió que lo llevaran al jardín. Mateo lo acompañó en silencio. Se sentaron bajo un árbol viejo. El mismo árbol que Julián, décadas atrás, había ayudado a plantar cuando el hospital aún era apenas una promesa. ¿Recuerdas este árbol?, preguntó Julián. Tú lo sembraste, dijo Mateo, sorprendido. Con mis manos. Y con fe. Nadie creía que iba a crecer aquí. Pero, mira. Las ramas se extendían como brazos abiertos. Daban sombra. Daban paz. Julián cerró los ojos. Los hospitales también deberían ser así. Sombra para el que sufre. Mateo no dijo nada. Solo lo observó. Ese hombre no era solo un paciente. Era una raíz profunda. Un tronco de valores que la medicina moderna había olvidado. Al día siguiente, Julián pidió hablar con todos los internos. Era evidente que le costaba, que cada palabra le exigía fuerza. Pero también era claro que había algo que necesitaba decir. Lo sentaron en una silla cómoda. Le ofrecieron agua. Encendieron la grabadora. Y entonces habló. Cuando era joven, pensaba que la medicina era salvar vidas. Después entendí que no siempre se puede salvar, pero sí siempre se puede acompañar. Respiró profundo. Vi morir a muchos. Algunos solos. Otros con la mano de alguien. Y créanme, no es lo mismo. El alma lo sabe. Los ojos de los internos se humedecían. Hoy no vengo a que me curen. Vengo a que me recuerden. No por lo que hice, sino por lo que intenté. Porque, muchachos, la medicina no es perfección. Es presencia. Mateo bajó la mirada. Se sentía pequeño. Pero no por culpa, sino por despertar. Esa noche, Julián tuvo fiebre. Su cuerpo empezaba a rendirse. Los médicos lo monitoreaban con cuidado. Pero él solo pedía una cosa: que no lo dejaran solo. Mateo se quedó a su lado. Sostuvo su mano. Le leía en voz baja. Le hablaba de su infancia, de sus dudas, de lo mucho que esa experiencia le estaba cambiando. Y Julián, entre susurros, respondía: eso es sanar. Pasaron 3 días en silencio, hasta que Julián volvió a abrir los ojos. Miró a Mateo y dijo: quiero contarte algo que nadie más sabe. Mateo se acercó, atento. Cuando era niño, vi morir a mi madre en un hospital. Nadie la miró. Nadie le habló. Ni una enfermera le limpió las lágrimas. Juré que, si algún día tenía fuerzas, haría todo lo posible para que nadie muriera así. Y lo lograste, dijo Mateo conmovido. Casi, respondió Julián. Porque aún faltan muchos, como tú. Mateo no supo qué responder. Solo lo abrazó. Fuerte, como quien abraza a un padre, como quien despide a un maestro. El día siguiente, Julián pidió algo extraño. Quería ir a la escuela primaria del pueblo, esa que estaba junto al hospital. ¿Para qué?, preguntó Mateo. Para sembrar otra semilla. Organizaron todo. Lo llevaron en silla de ruedas. Los niños lo esperaban con dibujos. Algunos sabían quién era. Otros solo sabían que venía un abuelo bueno a contar cosas. Y Julián sonrió. Contó cómo había construido la clínica. Cómo se puede ayudar con poco. Cómo lo importante no es tener, sino dar. ¿Y no te duele estar viejito?, preguntó un niño. Todos rieron. Julián también. Duele un poco, dijo. Pero más duele no haber vivido. Y yo reí. Al volver al hospital, Julián estaba agotado, pero con los ojos brillando. Ya está, dijo. Ahora sí, ya puedo irme. Mateo entendió. La despedida se acercaba, pero aún faltaba una última lección. Una que Julián guardaba desde el primer día. Una que dejaría marcada no solo la historia del hospital, sino la vida entera de Mateo. Y esa noche se revelaría. Esa noche, la luna no apareció. Todo el pueblo parecía respirar más despacio, como si supiera, como si presintiera. En la habitación 3 del hospital, Julián dormía. O eso parecía. Mateo se había quedado a su lado. No como médico, como hijo, como discípulo. La lámpara tenue dejaba ver su rostro. Cansado, pero en paz.
A medianoche, Julián abrió los ojos. Buscó con la mirada. Encontró a Mateo. —¿Estás despierto? —susurró. —Sí. Quiero contarte algo que he guardado por mucho tiempo. Mateo se acercó. Le tomó la mano. —Lo que sea, Julián. El anciano respiró hondo. Su voz era apenas un hilo, pero firme. Hace muchos años, yo no era como ahora. Fui un médico orgulloso, rápido, eficiente, pero ciego. Mateo frunció el ceño. Nunca imaginó escuchar eso. Una vez, en este mismo hospital, se me murió una niña. Tenía 8 años. Se llamaba Luz. El nombre cayó como un susurro en la habitación. Llegó con fiebre. Pero yo tenía prisa. Pensé que era algo leve. No escuché a su madre. Le dije que esperara. Se le quebró la voz. Y la niña murió esa noche, sin que yo la viera, sin que nadie le tocara la frente. Mateo tragó saliva. Desde entonces, cada noche, cierro los ojos y la veo. A Luz, esperando, con su carita pálida. Y yo, caminando apurado, creyéndome importante. El silencio se volvió denso. Julián apretó con fuerza la mano de Mateo. Ese fue el día que empecé a sanar. No por lo que sabía, sino por lo que perdí. Mateo tenía los ojos llenos de lágrimas. No sabía. Nadie lo sabe. Nunca lo conté. Hasta hoy. ¿Por qué a mí?, preguntó Mateo, conmovido. Porque tú te pareces a mí. Antes. Y también después. Mateo no pudo evitar llorar. No era un reproche. Era una revelación. Una confesión sagrada. ¿Y lograste perdonarte?, preguntó con voz temblorosa. Julián cerró los ojos. Aprendí a vivir con la culpa. Pero lo más importante es usarla para no repetirla. Cada paciente que abracé después fue por Luz. La habitación se llenó de una paz profunda. No de consuelo. De verdad. Cruda. Dolorosa. Humana. Esa noche, Julián durmió tranquilo. Y Mateo se quedó despierto. Pensando. En Luz. En Julián. En sí mismo. Al amanecer, Julián seguía respirando, pero débil. Los médicos sabían. Era cuestión de horas. Los internos se acercaban uno por uno. Le tomaban la mano. Le decían gracias. Le prometían seguir su ejemplo. Y cada uno se iba con algo distinto en el pecho. Un nudo. Una semilla. Un llamado. Mateo no se separó de él. En la tarde, Julián abrió los ojos una vez más. Mateo. Estoy aquí. Haz algo por mí. Lo que quieras. Ve a la escuela. A la clase de los pequeños. Diles que uno puede cambiar el mundo. Que basta con estar. Con mirar. Con no irse. Se los diré. Y luego. Sí. Prométeme que no vas a olvidarte de ti. Que ser médico no te quite el corazón. Mateo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo. Julián sonrió. Y se fue. Sin ruido. Sin drama. Solo se fue. Como quien termina una carta. Como quien cierra una puerta con gratitud. El hospital quedó en silencio. Mateo salió al jardín. El árbol, ese que Julián había plantado, temblaba con el viento. Y entonces entendió. No se había ido. Julián ahora vivía en cada hoja. En cada palabra. En cada alumno que escuchó su voz. En cada médico que aprendió a quedarse. Esa noche, Mateo escribió algo en su cuaderno. Una frase simple, pero verdadera. Sanar no es curar. Sanar es no dejar solo. Y supo, en lo más profundo de su alma, que Julián no había muerto en vano. Había enseñado su última clase. Y la había aprobado con honores. Después de la muerte de Julián, el hospital no volvió a ser el mismo. No porque lo mencionaran todos los días, sino porque algo, en el aire, había cambiado. Como si el eco de su voz siguiera rebotando entre las paredes. Como si su mirada, silenciosa y paciente, aún observara desde algún rincón. Mateo regresó al aula de los internos una semana después del funeral. Llevaba el rostro más sereno. No más alegre, ni más triste. Simplemente más despierto. Al entrar, todos los alumnos se pusieron de pie. No por protocolo. Por respeto. Por lo que sabían que había vivido.
Mateo no dijo su clásico siéntense. Solo dejó su maletín, respiró profundo y comenzó. Hoy no vamos a hablar de anatomía. Los estudiantes se miraron entre ellos. Hoy, vamos a hablar de algo más importante. Silencio total. Mateo caminó hasta la ventana, el mismo lugar donde Julián solía quedarse en los recreos. ¿Saben qué me dijo Julián la última vez que hablamos? Nadie respondió. No me habló de técnicas, ni de diagnósticos, ni siquiera de errores. Miró a todos, uno por uno. Me habló de una niña, de una que no escuchó, de una que murió por eso. Algunos bajaron la mirada, y me confesó que a partir de ese día, empezó a sanar. Mateo volvió al centro del aula. Hoy quiero que escriban en una hoja qué clase de médico quieren ser, pero no usen especialidades, ni títulos, ni lugares donde sueñan trabajar. Sacó una hoja del bolsillo. Digan que esperan dejar en el corazón de sus pacientes. Los alumnos comenzaron a escribir. Al principio, inseguros, pero uno a uno, las plumas comenzaron a fluir. Mateo caminaba entre ellos, leyéndolos en silencio. Uno escribió: quiero que recuerden que estuve. Otro: quiero que sientan que su dolor me importó. Otro más: quiero ser el médico que abrace cuando todos se hayan ido. Y entonces Mateo supo. Julián no se había ido. Seguía ahí, en cada trazo, en cada palabra, en cada estudiante que ahora escribía con el corazón. Días después, Mateo visitó a doña Elvira. La encontró en el jardín, regando plantas. Al verla, algo se removió en su pecho. Doña Elvira. Ella se giró, al principio sorprendida. Luego, sonrió. Doctor, vengo a agradecerle. Ella dejó la regadera a un lado. A mí. Sí, por haber traído a Julián. Por habernos dado ese regalo. Ella lo miró, con ojos que sabían más de lo que decían. No lo traje yo. Él decidió venir. Sabía que aquí terminaría su historia. Mateo se sentó junto a ella. Le habló de la clase, de los alumnos, de lo que Julián había dejado. Y entonces, doña Elvira abrió una caja de madera. Sacó un sobre amarillento. Esto es para usted. Julián lo escribió el día que lo aceptaron aquí. Mateo lo tomó con cuidado. La letra era firme, aunque temblorosa. Mateo, no sé cuándo leas esto, pero si lo estás leyendo, es porque he terminado mi parte. Gracias por darme un lugar. Gracias por escucharme, incluso cuando no entendías. Eres mejor de lo que crees. Solo necesitas recordar por qué comenzaste. Nunca dejes de mirar. Nunca dejes de quedarte. Y cuando dudes, vuelve al árbol. Ahí estaré. Mateo cerró los ojos. El árbol. El mismo donde se sentaban a tomar café. Donde lo había ayudado a plantar flores. Donde Julián miraba en silencio, como si supiera algo que los demás no. Volvió esa misma tarde. Se sentó bajo su sombra. Y por primera vez, no pensó en la medicina como una guerra, ni como un sacrificio. La pensó como una forma de amar, como una manera de quedarse cuando otros se van. Pasaron semanas, y Mateo empezó a cambiar sus clases. Ahora, cada lunes, contaba una historia. No de libros, de pacientes, de errores, de silencios. Historias que dolían, historias que sanaban. Los internos comenzaron a esperarlas, a preguntar, a compartir las suyas. Una tarde, un estudiante levantó la mano. Doctor Mateo, ¿quién fue Julián para usted? Mateo no respondió de inmediato. Miró al fondo del salón. Y entonces dijo: fue el paciente que más me enseñó. ¿Y cómo era? Mateo sonrió. Era el médico que yo quiero ser algún día. Ese día, al terminar la clase, varios se quedaron en silencio. Uno de ellos, Andrés, se acercó con ojos vidriosos. Doctor, ¿puedo ir a ver el árbol? Mateo asintió, y sin decir más, lo acompañó. Desde entonces, el árbol se convirtió en algo sagrado. Cada nuevo interno era llevado ahí. No como un ritual, como un gesto, como una promesa. Julián se convirtió en una leyenda, pero no por lo que hizo, sino por lo que dejó. Un eco que no se apagaba. Un susurro que decía: no te vayas, quédate.
Pasaron los meses, y el árbol floreció como nunca. Cada primavera, sus hojas parecían aplaudir al viento, como si saludaran a alguien invisible. Mateo lo visitaba cada semana, a veces solo, a veces acompañado por estudiantes. Un día, sin previo aviso, un grupo de internos colocó una placa al pie del árbol. No decía nombre, ni fechas, solo 4 palabras. Aquí alguien se quedó. No hicieron ceremonia, ni discursos, solo silencio, respeto, presencia. Poco a poco, el rumor llegó a otras áreas del hospital. Primero, a los pasillos de enfermería. Luego, al ala pediátrica. Más tarde, a dirección. Un día, una doctora de oncología se acercó a Mateo. ¿Puedo llevar a mis residentes al árbol? Él asintió. Y así empezó algo que nadie planeó. Una vez por semana, médicos, enfermeras y residentes de distintas áreas se reunían allí. No a hablar de casos clínicos, sino a compartir lo que nadie enseñaba. Culpas, silencios, errores que pesaban, dolores que no se curaban con medicina. El árbol se convirtió en confesionario, en altar, en testigo de lo humano. Incluso quienes no conocieron a Julián, sentían su presencia, porque no hacía falta verlo. Bastaba con cerrar los ojos y recordar a alguien que nos enseñó a quedarnos. En una de esas tardes, llegó una mujer mayor. Llevaba un bastón y una carpeta en las manos. Preguntó por el árbol. «¿Es este el que honran?», dijo. Mateo se acercó. Sí, lo conocía. La mujer lo miró con lágrimas contenidas. «Yo soy la madre de la niña que Julián no escuchó». El mundo se detuvo por un instante. Mateo tragó saliva. No sé qué decirle. Ella sonrió con dolor. «Vengo a decirle algo que no dije en su momento». Se sentó bajo el árbol. Abrió la carpeta. Había cartas, dibujos de su hija, recortes. Durante años odié su nombre. Pensaba en él y me ardía el pecho. Pero un día, escuché lo que hace aquí. Lo miró a los ojos, y entendí que su dolor lo convirtió en otra cosa, en algo que mi hija habría querido. Mateo se sentó junto a ella. «¿Quiere dejar algo en el árbol?». Ella asintió. Sacó una fotografía de su hija. La colocó entre 2 ramas. Y susurró. «Ya puedes descansar». Esa imagen quedó allí, como un puente entre 2 almas que se buscaron durante años sin saberlo. La historia se corrió más allá del hospital. Un periodista local escribió una crónica titulada «El árbol donde la medicina aprende a sentir». La nota se volvió viral. Gente de otras ciudades empezó a venir. Algunos eran médicos. Otros, pacientes que buscaban entender a quienes los habían curado o herido. Un padre dejó una carta a su hijo, fallecido por una negligencia médica. Una enfermera jubilada dejó su cofia, en señal de perdón. Una niña colocó una carta escrita con crayones. «Gracias por cuidar a mi abuelita». El árbol se llenó de voces, de vidas, de lágrimas, pero también de algo más, de redención. Una mañana, Mateo recibió una llamada del decano de la Universidad de Medicina. «Nos gustaría que dieras una charla en la Cátedra de Ética Médica». Mateo no dudó. Subió al estrado con una foto del árbol. Y comenzó. «No vengo a hablarles como médico. Vengo a hablarles como hijo de un paciente». Contó la historia completa. Sin adornos. Sin heroicidades. Con verdad. Con vulnerabilidad. Al terminar, el salón estaba en silencio. Un alumno levantó la mano. «Doctor, ¿cree que todos deberíamos pasar por una pérdida así para aprender a sentir?». Mateo respiró hondo. «No, pero creo que todos deberíamos tener un Julián en la vida. Alguien que nos haga recordar para qué vinimos. Que nos enseñe a mirar, a no correr, a quedarnos». Ese día, la universidad propuso algo inédito. Una nueva asignatura, Humanidad Clínica. Inspirada en la historia de Julián. Basada en casos reales donde el corazón pesaba más que el bisturí. Y Mateo fue invitado a diseñarla. Aceptó, pero con una condición. Cada generación debe visitar el árbol. El rector sonrió. «Será parte del programa». Y así, lo que empezó como una amistad improbable entre un paciente y un médico saturado, se convirtió en cátedra, en historia, en raíz.
Juliano había venido a morir. Había venido a sembrar. Y esa semilla no dejó de crecer. Pasaron los años. Y el árbol siguió allí. Firme, verde, resistiendo lluvias, inviernos y reestructuraciones del hospital. Nadie se atrevía a tocarlo. Era parte del lugar. Como una promesa viva. Mateo envejeció. Sus canas aparecieron primero en las sienes, luego en las cejas, pero su mirada seguía limpia. Cada clase que daba empezaba igual. Hoy no aprenderán medicina. Hoy recordarán por qué decidieron estudiarla. Y los llevaba, sin falta, al árbol. Les pedía que guardaran el celular, que cerraran los ojos, que escucharan el viento. El sonido de este árbol es el mismo que Julián oía cuando pensaba en rendirse. Y no lo hizo. Alumnos lloraban sin saber por qué. Quizá por algo no dicho. O por todo lo que aún no entendían. Una tarde, una joven estudiante lo esperó al final de la clase. Tenía los ojos hinchados. ¿Puedo hablar con usted, doctor? Mateo asintió. Fueron a la banca frente al árbol. Ella tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, no pudo parar. Contó que su padre había muerto de cáncer, que lo llevaron a varios hospitales, que en uno de ellos lo rechazaron sin compasión. Mateo sintió un nudo en el pecho. La historia era la misma, pero dicha desde otra voz. Otra herida. La estudiante, llamada Camila, confesó: yo entré a medicina para cambiar eso, pero ya estoy cansada. A veces pienso que estoy perdiendo el alma, que me estoy volviendo como ellos. Mateo la miró en silencio. Luego le tomó la mano. Te estás cansando, porque aún tienes alma. Ella lo miró sorprendida. Y lloró. Lloró como si esa frase hubiera abierto una puerta interna que llevaba años cerrada. A partir de ese día, Camila iba sola al árbol. A veces solo a sentarse. A veces a escribir. Una tarde dejó un cuaderno escondido entre las raíces. En la primera página escribió: querido Julián, no te conocí, pero te debo algo. Ese cuaderno fue el primero. Con los años, más estudiantes comenzaron a hacer lo mismo. Dejaban cartas, diarios, bocetos. Algunos contaban errores. Otros, miedos. Uno escribió: hoy grité a un paciente. No por él, por mí. Perdón. Otro: mi hermana murió sola. Y ahora tengo miedo de que alguien muera por mi culpa. Y así, el árbol se volvió archivo de lo no dicho. Una especie de templo sin dogma. Un espacio donde la medicina se desnudaba, donde la técnica se rendía ante lo humano. El hospital, que antes corría con prisas y diagnósticos, empezó a cambiar. No de golpe, ni por decreto, pero algo se sentía distinto. Las enfermeras se quedaban más tiempo junto a los pacientes. Los internos hacían pausas. Los médicos veteranos volvían a escuchar. La directora del hospital, en una conferencia nacional, citó la historia del árbol. Y terminó diciendo: hoy, uno de nuestros mayores logros no es una máquina nueva, sino un árbol viejo. Porque bajo él, recordamos que sanar no siempre es curar. La frase fue replicada en medios. Y un canal de televisión pidió permiso para grabar un documental sobre el lugar. Mateo dudó, pero aceptó. Solo si no comercializan el dolor. La producción fue respetuosa. Grabar sin interrumpir. Sin adornar. Sin ponerle música triste a lo que ya dolía por sí mismo. Cuando se emitió, millones lo vieron. Miles comentaron: este árbol me recordó a mi abuelo. Soy médico y lloré como nunca. Gracias por mostrar que aún hay alma en la bata blanca. Y en medio de todo eso, Camila fue invitada a hablar en un congreso internacional de medicina humanizada. Tenía apenas 27 años. Su ponencia: el paciente que nunca conocí, pero que me enseñó todo. Mateo la vio desde la primera fila. Lloró, pero sin ruido, como se llora cuando el alma se siente completa. Camila terminó su charla con una frase: Julián fue paciente de un hospital. Hoy es maestro de una generación. A veces, los verdaderos profesores no tienen títulos, solo cicatrices. La ovación fue de pie. Y en ese instante, Mateo entendió algo que no había visto antes. Julián no había cambiado solo un hospital. Había tocado una generación entera. Quizá más. Y todo,
por no rendirse, por quedarse, por hablar, cuando el dolor pedía silencio. Una semana después, Mateo regresó al árbol. Llevaba algo entre las manos. Una caja de madera. Dentro, cartas, fotos, recortes de artículos, una bata blanca doblada, y una nota que decía: aquí guardo todo lo que Julián sembró, para quien venga después. La enterró al pie del árbol, sin que nadie lo viera, y se sentó. Escuchó el viento, cerró los ojos, y sonrió. Te dije que iba a quedarme. Pasaron 20 años desde aquella noche en que Julián se quedó en el hospital. 20. Una eternidad, o un suspiro. Mateo ya no enseñaba todos los días. Se había jubilado, pero seguía yendo al hospital una vez a la semana. A veces solo caminaba. Miraba las paredes. Reía al ver a los nuevos médicos correr con hojas desordenadas. Otras veces se sentaba frente al árbol. Escuchaba. Eso era todo. Escuchar. Una tarde, como tantas otras, estaba allí. El viento era suave. Las hojas bailaban como si supieran algo que nadie más entendía. Y entonces, un niño se acercó. 8 años, tal vez 9. Ropa sencilla. Ojos grandes. Tenía una carpeta en la mano. Miró a Mateo y le dijo: «Usted es el doctor Mateo». Mateo lo observó. Asintió. «Mi mamá me pidió que le diera esto». Le entregó la carpeta. Y corrió. Desapareció entre los pasillos. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta, escrita con una caligrafía fuerte, firme, pero con memocao evidente. Decía: «Doctor Mateo, tal vez no me recuerde, pero yo nunca lo olvidé. Me llamo Clara. Fui enfermera de turno la noche en que Julián llegó al hospital por última vez. Aquella noche, usted me dijo que nos quedáramos, que hiciéramos lo correcto. Y yo no tuve el valor. Me fui. Lo abandoné. Abandoné también mi vocación por años. Me fui del país. Me dediqué a otra cosa. Me alejé de todo. Pero hace unos meses, alguien me habló de un documental. Lo vi. Reconocí su voz. Reconocí el árbol. Y lloré como no lloraba desde entonces. Doctor, he vuelto. No para pedir perdón, sino para dar las gracias. Gracias por quedarse. Por enseñarme que aún se puede volver. Yo también quiero quedarme ahora. En este hospital. En esa sala. Con esos pacientes. Si me dejan, quiero volver a cuidar». Mateo leyó la carta en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de tristeza, sino de algo más grande. Algo que solo se siente cuando se sabe que nada fue en vano. Días después, Clara volvió. Y la dirección del hospital la aceptó. Sin preguntar demasiado. Solo bastó ver su forma de mirar a los pacientes. Y cómo tocaba los hombros antes de aplicar una inyección. Volvió al turno de la noche. La misma sala. Las mismas luces. Pero ahora, con el alma despierta. Una madrugada, Clara se acercó al árbol. Se arrodilló. Colocó una pequeña placa entre las raíces. Decía: «Gracias, Julián. Me enseñaste que hay heridas que no se ven, pero también se curan. Aquí estoy». Al amanecer, Mateo pasó por ahí. La vio. Y no dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y juntos, guardaron silencio. Un silencio lleno de sentido. En los meses siguientes, algo inesperado ocurrió. Pacientes del interior del país empezaron a pedir ser atendidos en ese hospital. No por sus máquinas, sino por sus personas. «Ahí sí escuchan», decían. Llegaban cartas desde pueblos pequeños, desde comunidades lejanas. Una decía: «A mi hermano lo atendieron en su hospital. Dice que nunca nadie lo miró como lo miraron ahí. Yo también quiero ir». La sala de espera creció, pero no el tiempo de atención. Los médicos aprendieron a mirar más, a tocar más, a callar cuando hacía falta. Un año después, una organización internacional reconoció al hospital como centro modelo de atención humana. Y en la ceremonia, alguien pidió que hablaran de Julián. Mateo subió al estrado. Lento, pero con los ojos encendidos. Dijo solo esto: «Julián no era un héroe. Era un hombre cansado, herido, solo, como muchos, como todos en algún momento. Pero decidió quedarse. Y por eso,
Nosotros seguimos aquí. La ovación fue sincera, profunda, pero lo más hermoso ocurrió después. Una niña, de unos 10 años, se le acercó. Le dio un papel doblado. Y dijo, mi mamá me pidió que le diera esto. Dijo que usted la ayudó cuando era chiquita. Que un día le habló de un árbol. Mateo lo abrió. Era un dibujo. El árbol. Una bata. Y una frase, escrita con letra infantil. Gracias por quedarte. Él no pudo hablar. Solo abrazó a la niña. Y entendió, como se entienden las cosas sin palabras, que Julián seguía allí. En cada carta. En cada mano extendida. En cada médico que miraba antes de diagnosticar. En cada enfermera que sostenía la mano en vez del informe. El árbol, algún día, caería. Porque todo lo físico cae. Pero la historia que sembró, no. Esa seguiría. En los pasillos. En los susurros. En las cartas escondidas bajo la tierra. Y en el corazón de quienes, sin conocerlo, lo habían sentido. Porque hay presencias que no mueren. Solo se transforman. Años después, Mateo ya no caminaba con la misma fuerza. Los escalones dolían. Las noches eran más largas. Pero su alma seguía despierta. Cada jueves, alguien lo llevaba al hospital. Se sentaba bajo el árbol, o lo que quedaba de él, y simplemente estaba. Ya no hablaba mucho. Solo miraba. Y cuando alguien pasaba cerca, le sonreía. Nadie sabía exactamente quién era. Pero todos sabían que ahí estaba por algo. Un día, Mateo no llegó. Ni el jueves. Ni el siguiente. Y entonces, el silencio se volvió distinto. El árbol parecía más solo. Las enfermeras lo notaron primero. Luego los pacientes. Luego, el hospital entero. Pasaron 3 días. Y en la entrada del hospital, alguien dejó una caja pequeña. Con una nota. Para el árbol. Dentro, había una carta. Unas gafas viejas. Y una foto. La carta decía, querido árbol, si estás leyendo esto, es porque mi cuerpo ya no está. Pero no importa. Porque mi alma, como la de Julián, decidió quedarse. Gracias por sostenernos tantos años. Por escuchar sin juzgar. Por guardar nuestras cartas, nuestras lágrimas, nuestras despedidas. Cuando llegué a este hospital, no sabía cuánto me necesitaba quedarme. Hoy lo sé, porque quedarse fue lo que cambió mi historia. Y la de muchos. Si algún día alguien te pregunta quiénes fuimos, dile esto. Éramos personas cansadas, sí. Heridas, sí. Pero también llenas de ganas de curar, aunque no siempre supimos cómo. Y cuando ya no hubo fuerza, nos quedamos. Porque a veces, quedarse es lo único que cambia el mundo. La carta fue leída en voz alta. En la sala de espera. En la sala de oncología. En el comedor. En la capilla. Y en cada rincón donde alguien alguna vez dudó si valía la pena seguir. Desde entonces, cada jueves, una nueva persona va al árbol. Y deja algo. Una carta. Un dibujo. Un mechón de cabello de la quimioterapia. Un botón de una bata vieja. Un silencio. La historia de Julián y Mateo se volvió leyenda viva. No una de esas que se adornan con exageraciones, sino una que se transmite de mano en mano, de herida en herida, de alma en alma. Un documental fue creado. Lo vieron miles. Pero lo más importante no fue eso. Lo importante es lo que ocurrió en los pasillos. La forma en que un joven médico dejó de ver solo números en las placas, y empezó a preguntar, ¿cómo estás? La forma en que una enfermera, antes de inyectar, ahora tomaba la mano. La forma en que los familiares eran abrazados, aunque fuera por unos segundos. El hospital nunca fue perfecto. Y nunca lo sería. Pero ahora, era humano. Y eso bastaba. Una noche, años después, una mujer llegó corriendo al hospital. Llevaba a su hijo en brazos. Fiebre, convulsiones, desesperación. Entró gritando, llorando, temblando. Y alguien se acercó. Una médica joven, cabello recogido, ojos firmes, y le dijo, tranquila, aquí nos quedamos contigo. La mujer se quebró, no por miedo, sino por sentir que no estaba sola. Y esa médica se llamaba Abril. Tenía 27 años, y era hija de una paciente que,
Hacía muchos años, había dejado una carta bajo un árbol. Ese árbol. Así se cerraba el ciclo. O tal vez, así comenzaba otro. La vida, después de todo, es un tejido invisible de actos de amor. Pequeños, silenciosos, persistentes, como quedarse cuando todos se van, quedarse cuando nadie entiende, quedarse aunque uno mismo dude, porque a veces, lo único que necesita una persona para no rendirse, es saber que no está sola. Y eso, Julián lo entendió antes de morir, y Mateo lo vivió antes de partir. Y ahora, es tu turno. Sí, tú que estás viendo este video. Tal vez no seas médico, ni enfermera. Tal vez no trabajes en un hospital. Pero eso no importa. Porque todos podemos quedarnos. Quedarnos con quien llora. Quedarnos con quien espera. Quedarnos con quien necesita que le digan, te vea. Si esta historia tocó algo en ti, coméntalo aquí abajo. Porque cuando compartimos lo que sentimos, el alma respira. Y si conoces a alguien del mundo de la salud, mándale este video. Tal vez lo inspire. Tal vez lo abrace. Tal vez lo salve. Suscríbete para que más historias como esta nunca se pierdan. Y si alguna vez viste a alguien curar con amor, cuéntanoslo. Aquí, en los comentarios. Queremos leerte. Porque aunque Julián ya no esté, su historia continúa. Y cada vez que alguien se queda, él también.